No recuerdo el momento exacto en que la camioneta dejó de funcionar. Solo sé que me desperté a un lado del camino, con el motor frío y el cielo empezando a clarear. Estaba en el interior de Zacatecas, en un terreno seco y aislado, y el GPS no mostraba nada, ni carretera ni ciudad. Solo un punto rojo congelado. Intenté arrancarla de nuevo, pero la camioneta no respondía. Ni luces ni sonidos. Y entonces, como si hubiera aparecido de la nada, un letrero viejo y torcido apareció unos metros más adelante: Taller, Servicio 24H. Era como si lo hubieran puesto en medio de la nada, solo para mí. El lugar era sencillo, casi improvisado, un viejo taller con un patio de tierra y 3 puestos cubiertos con lonas. No había otros vehículos, solo una grúa estacionada atrás y un anciano con overol apoyado en un poste. Me miró como si lo hubiera estado esperando. Al principio no dije nada. Simplemente negó con la cabeza y señaló hacia el taller. Cuando intenté explicarle lo sucedido, me interrumpió con voz ronca: llévenlo. Solo los que no están en la carretera pueden llegar. Me pareció extraño, pero estaba cansado, mareado y me dolía el cuerpo. Quizás solo era fatiga. Conseguí empujar el camión con su ayuda. Me pareció extraño lo frío que estaba el motor, como si llevara días apagado. El hombre conducía despacio, pero parecía conocer a la perfección ese modelo. Movía los cables y observaba el motor con una serenidad casi inconexa. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pared del almacén: placas de camiones, una encima de otra, oxidadas y torcidas. Algunas aún tenían manchas de sangre seca. Otras tenían etiquetas con nombres y fechas. Ninguna parecía pertenecer a un vehículo en marcha. Le pregunté qué quería decir con "ya no estoy en la carretera". Me dedicó una media sonrisa, pero su mirada permanecía inmóvil. Este taller es para los que no vuelven, dijo. Aquí arreglamos lo que queda, pero no para volver a la carretera. Me sentí incómodo, pero aún me pesaba un poco la cabeza. Entonces intenté mirar por el retrovisor de la camioneta y noté algo absurdo: mi reflejo no estaba allí. Solo era la cabina vacía. Y por un segundo pensé que el anciano me miraba con lástima. Mi primera reacción fue alejarme del camión. Corrí al otro lado del patio y fui directo a la puerta de cristal del taller. Intenté verme allí, nada. Ni sombras, ni reflejos. Solo el fondo oscuro de la habitación. Empecé a sudar frío. Me toqué la cara, la piel, todo parecía normal, pero algo no cuadraba. Corrí hacia el anciano y le pregunté, casi gritando: oye, ¿qué pasa aquí? Él simplemente bajó la mirada y murmuró: a veces el cuerpo tarda mucho en comprender lo que el alma ya sabe. Empecé a darme cuenta al observar la grúa con más atención. Aún quedaban fragmentos de vidrio en el capó y la cabina estaba parcialmente quemada. Era como si hubiera rescatado una camioneta calcinada de un grave accidente. El detalle que me detuvo: en la ventanilla lateral de su camioneta, reconocí la misma pegatina que estaba en mi parabrisas. La misma. Rayada y descolorida, pero era mía. Me acerqué, y dentro de la cabina de la grúa vi algo que me dejó sin aliento: una cartera con mi foto. Quemada por los bordes. Los documentos estaban ennegrecidos, pero podía ver mi nombre completo. No recordaba ningún accidente. Nada. Solo conducir al amanecer, doblar una curva y el destello de luz. Y entonces estaba en el arcén. El anciano terminó de arreglar el motor, rodeó la camioneta y se detuvo a mi lado. Fue entonces cuando dijo la frase que me ha atormentado desde entonces: ya no estás entre los vivos, amigo mío. Lo dijo como si hablara del tiempo, como si fuera una niñedad. Pero en ese momento, todo se detuvo en seco. La falta de reflexión, la camioneta con los cristales tintados, la grúa, los documentos quemados, y esa sensación de que el tiempo se había detenido allí. Intenté sacar la llave y subir a la cabina. Pero la puerta no se abría. Ni siquiera a la fuerza. El anciano me miró y dijo:
ya no eres tuyo. Volví a mirar la camioneta y, por la ventana, vi mi cuerpo. Caído sobre el volante. Sangre en la frente y los ojos entreabiertos. La misma camiseta, la misma gorra. Me quedé allí, paralizado. El aire parecía más denso, como si estuviera bajo el agua. Y entonces oí, por primera vez, un sonido proveniente del garaje, algo entre un motor arrancando y un crujido. Proveniente de las profundidades de la tierra. Intenté escapar. Corrí hacia la carretera, pero me pesaban los pies. La carretera, antes estrecha, ahora parecía interminable, el asfalto se extendía a cada paso. Los ruidos del taller me llegaban a mis espaldas como un motor que fallaba. Miré hacia atrás y vi al anciano allí de pie, observándome. No corrió. No gritó. Solo me miró, con las manos en los bolsillos y una mirada que parecía comprender todo lo que yo aún no podía aceptar. Y el letrero oxidado de la entrada había cambiado. Ahora decía, entrada sin retorno. No sé cuánto caminé. Cuando volví a mirar a mi alrededor, estaba de vuelta en el patio. Exactamente el mismo lugar. La camioneta seguía allí. El anciano también. Era como si el camino hubiera vuelto a mí, como si fuera imposible irse. Solo dijo, muchos lo intentan. Pero no hay ruta de salida. Me llevó a un cobertizo más pequeño en la parte trasera, donde vi otras camionetas, todas muy dañadas por accidentes, choques graves, quemaduras. Algunas tenían flores en el tablero. Otras fotos. Y los nombres, todos en pequeñas placas, como lápidas. Desde ese día, el tiempo no ha pasado de la misma manera. Duermo poco. Y cuando duermo, sueño con bocinas lejanas, luces de emergencia parpadeantes y con mi propio cuerpo siendo sacado de una cabaña destruida. A veces me despierto oliendo a gasolina. Otras veces, con las manos manchadas de aceite. Como si todavía estuviera intentando arreglar la camioneta. Como si todavía creyera que volveré a la carretera. Pero en el fondo, lo sé, el camino se acabó. Si cruzas Zacatecas y de repente tu motor deja de funcionar, cuidado con el letrero de taller. Si el anciano te recibe sin preguntarte nada. Quizás tú también ya no estés entre los vivos. Fue entre Santiago del Estero y Salta que noté la primera diferencia. La carretera estaba tranquila, con poco tráfico, y la tarde era preciosa. Pero después de pasar una intersección vacía, noté algo extraño, el motor dejó de hacer ruido. La camioneta seguía en marcha, aceleraba, respondía, el tablero estaba normal, pero no hacía ningún ruido. Ni rugido, ni silbato del turbo, nada. Apagué el equipo de sonido de la cabina e intenté tocar la bocina. Silencio total. Incluso la bocina parecía muerta. Pensé que era una falla eléctrica, pero todos los indicadores funcionaban bien. Me hablé a mí mismo, para probarlo, y tampoco me salía la voz. Hablé, sentí vibrar mi garganta, pero no oía nada. Y no era un silencio normal. Era pesado. Como si estuviera dentro de una caja de hormigón. Abrí la ventana y asomé la cabeza. Nada. Ni el sonido del viento, ni de los grillos, ni de los pájaros. El mundo había apagado el audio. Seguí conduciendo así unos 15 minutos, intentando comprender qué pasaba. Hasta que, de repente, sentí que el corazón me latía con fuerza, no por miedo todavía, sino como si mi cuerpo dijera, algo va mal. Empecé a mirar a mi alrededor y noté que todo parecía quieto. Los árboles no se mecían. Las hojas no se movían. Incluso el aire parecía suspendido, como en una foto. Y entonces ocurrió algo que me detuvo, oí un sonido. Solo uno. En medio de todo ese silencio. Algo arrastrándose fuera de la cabina. Como si uñas o garras arañaran el asfalto justo al lado de la puerta del conductor. Me miré por el retrovisor, nada. Pero el ruido continuaba. Lento.
rítmico. Como si alguien siguiera el camión con el cuerpo arrastrado por el suelo. Pisé a fondo. Intenté salir de esa zona lo más rápido posible. El velocímetro respondió, pero no cambió el sonido o la ausencia de él. Aunque la camioneta iba a 96 kilómetros por hora, el silencio era el mismo. El avance lento también. No puedo explicarlo, pero parecía que se movía con la cabina, no con la carretera. Como si estuviera pegado a mi entorno. Y lo peor, empecé a sentir el sonido dentro de mi cuerpo. No era solo en mis oídos. Era como si vibrara por dentro. Como si mis huesos también lo escucharan. Apagué todo. Las luces, la radio, el aire acondicionado. Incluso intenté pisar el freno para ver si una frenada brusca hacía que volviera el ruido. Nada. Solo ese sonido de arrastre, ahora más fuerte. Como si estuviera debajo de la cabina. Fue entonces cuando empecé a sentir presión en los oídos, como cuando cambiamos de altitud demasiado rápido. Pero no subía ni bajaba. Era recto. Totalmente plano. Aún así, sentía como si algo intentara entrar en mi cabeza. El sonido era seco, húmedo y metálico a la vez. Un ruido imposible. Decidí parar. Estacioné la camioneta a un lado de la carretera y apagué el motor. Seguía sin haber ruido ambiental. Ni viento. Ni tic-tac de los botones. Abrí la puerta lentamente y el silencio parecía más fuerte afuera que adentro. Como si hubiera entrado en el vacío. Rodeé la cabina por delante para mirar el chasis y fue entonces cuando vi la huella en el suelo. 2 marcas paralelas, como si algo hubiera tirado de la carrocería. Pero la huella no era vieja. Era reciente. Y se dirigía exactamente en la dirección de la que había venido. Caminé unos metros siguiendo el sendero. Se alejaba del camino y se adentraba en un campo seco. Al mirar atrás, me di cuenta de algo absurdo, ya no oía mis propios pasos. Ni el crujido de la hierba. Ni mi respiración. Lo único que aún emitía un sonido, era mi corazón. Cada latido parecía demasiado fuerte. Invasivo. Como si llamara la atención de algo cercano. Fue entonces cuando vi la figura. Baja, tumbada, pero con lo que parecía ser un largo brazo extendido por el suelo. Casi, a tientas. Corrí de vuelta a la camioneta. O lo intenté. Porque correr en ese silencio era desesperante. Mi cuerpo se mueve, pero el mundo no responde. Ni el sonido de mis pies al tocar el suelo, ni el de una respiración agitada. Solo el arrastrarse detrás de mí. Y cada vez más cerca. Como si siguiera mis pasos con facilidad. Entré en la cabina y cerré la puerta de golpe, o eso creí. Ni siquiera llamaron. Y entonces vi, en el retrovisor, 2 manos sobre el asfalto, saliendo de la sombra de la camioneta. Dedos largos y delgados, abriéndose y cerrándose como si tantearan el suelo. Metí la marcha y aceleré sin pensar. Incluso sin el sonido, la camioneta se estremeció como si estuviera conduciendo sobre grava, pero el camino estaba liso. Vi por el retrovisor que las manos seguían ahí un segundo, y luego desaparecieron. Pero el rastro continuaba. Como si lo llevara conmigo. El camino finalmente empezó a sonar de nuevo cuando pasé un letrero que decía la banda, 12 kilómetros. Fue como si alguien hubiera quitado el silenciador. El viento arreció, el motor rugió y un fuerte zumbido me resonó en los oídos. Entré en una gasolinera poco después. Me tambaleé hasta el baño, sintiendo que aún me temblaban los huesos. Me eché agua en la cara. Al levantar la vista, me miré en el retrovisor y vi suciedad en mi hombro. Pero lo que más me asustó fue algo más, un arañazo largo y oscuro en el parabrisas desde fuera. Era como si una uña sucia hubiera arañado ligeramente el cristal. Pregunté en la gasolinera si otros camioneros habían notado algo en esa zona. El dependiente se puso serio y dijo, Ruta 9 guarda cosas. Mejor no pare.
Dejé la camioneta apagada 2 días. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír el ruido. Al tercer día, encendí la radio CB solo para distraerme. Y alguien, con voz débil, me preguntó, ¿todavía oyes el silencio? La apagué de inmediato. Pero desde entonces, cada vez que conduzco en plena noche, siento la misma presión en los oídos al pasar por zonas muy oscuras. Como si el silencio quisiera detenerme. Como si no se hubiera quedado en ese camino. Hoy en día, solo conduzco por la ruta 9 durante el día. Con la música alta y las ventanas abiertas. Pero de vez en cuando, incluso con todo funcionando. Sobre San Soma. Y entonces, solo oigo una cosa, algo arrastrándose de nuevo, justo al lado de la puerta. Fue después de Antofagasta, ya en la ruta 5 al amanecer, que empecé a sentirme mareado. No era un sueño normal. Era esa fatiga que nace de dentro, como si el cuerpo se apagara solo. Decidí parar en el primer sitio que vi, y casi como respuesta, apareció un puesto callejero muy sencillo. La luz del cartel parpadeaba, un poco apagada, y solo decía, comida caliente, café 24H. El lugar parecía viejo, pero limpio. No vi ningún coche, pero la puerta estaba abierta. Y el olor era a pan fresco y carne asada. Imposible de ignorar. Dentro, había un mostrador de madera, viejas mesas de hierro y una radio con boleros suaves. La mujer apareció tras la cortina con una sonrisa suave. Llevaba un vestido blanco, el pelo recogido y la voz serena. Bienvenido, chofer, dijo. Me ofreció sopa caliente, pan y un café. Ni siquiera pregunté cuánto costaba. Simplemente lo acepté. La sopa parecía recién hecha, con verduras firmes y carne tierna. Mientras comía, no dejaba de mirarme. No con extrañeza, sino con curiosidad, como quien observa a alguien que no ha visto en mucho tiempo. Tras un momento de silencio, dijo, quien come aquí no vuelve al camino de siempre. Pensé que decía que la comida estaba buena, pero al mirarla a los ojos, no parecía broma. Le pregunté qué quería decir, y solo dijo, hay caminos que no se cruzan 2 veces. Su voz era baja pero firme. Cuando fui a pagar, negó con la cabeza. Es cortesía de la casa. Le di las gracias, un poco desconfiado, pero me fui sintiéndome más ligero. Más despierto. Más, diferente. Fue al volver a la camioneta que noté algo extraño. El camino por el que había venido, ya no estaba. Literalmente. No era niebla, no era confusión. Solo había oscuridad total detrás de mí. Era como si el camino hubiera desaparecido. Miré al cielo y las estrellas también se veían diferentes, no reconocí ninguna constelación. Encendí el tablero y el GPS mostró, ruta Nao Osida. Como si me hubieran desplazado a un lugar fuera del mapa. Seguí conduciendo porque no tenía otra opción. Solo había un camino por delante. Sin bifurcaciones, sin coches entrando ni saliendo. Probé la radio CB, pero solo estática. No había respuesta. El paisaje cambiaba lentamente. Las rocas de las montañas se oscurecían, como carbón húmedo. La vegetación se raleaba, e incluso las farolas empezaron a verse retorcidas, como dobladas por el tiempo. Era como conducir por un lugar olvidado. Todo parecía viejo, desgastado, pero no abandonado. Como si alguien todavía lo usara, solo que no los vivos. Después de casi 1 hora en este tramo de carretera, vi otra camioneta estacionada en el arcén. Del mismo modelo que la mía. La misma pintura. Solo cubierta de polvo. El capó estaba abierto, pero no había nadie. Disminuí la velocidad y salí para ver si necesitaba ayuda. La cabina estaba cerrada, pero había una huella de mano en la ventana. Pequeña, fina. Y dentro de la camioneta, vi la sopa. La misma sopa que había comido en el área de descanso. Todavía caliente.
Un plato idéntico, sin polvo alrededor, diferente del resto de la camioneta. Era como si alguien la acabara de servir. Caminé de vuelta a mi camioneta, temblando. Intenté dar marcha atrás, pero el camino que había a mis espaldas seguía sin existir. Solo oscuridad. Su voz me llegó, no regresan al camino viejo. Empecé a preguntarme si era real, si me había quedado dormido y estaba soñando. Pero los detalles eran demasiado claros. Todo tenía sentido. Demasiado lógico para ser un sueño, demasiado extraño para ser real. Volví a encender la radio y oí algo. Bajo. Una canción. Era el mismo bolero del parador. Como si alguien estuviera escuchando desde el asiento del copiloto. Miré a un lado. El banco estaba vacío. Pero la taza de café que me había dado, estaba allí ahora. Mojada por fuera. Olía fuerte, recién servida. Y lo más aterrador, con lápiz labial rojo en el borde. Empecé a sudar, se me revolvió el estómago. Quise tirarla, pero desapareció al apartar la vista un segundo. Como si nunca hubiera estado allí. Pero el olor a café seguía siendo intenso. Y el cartel ahora mostraba una frase que nunca había visto: siga la ruta nueva. El camino parecía alargarse con cada kilómetro. Sentía que nunca saldría de allí. Todo era igual, como si estuviera conduciendo en un círculo. Las mismas rocas, el mismo ruido sordo de los neumáticos, el mismo cielo gris. Intenté detenerme en una parada de descanso que apareció, pero en cuanto apagué el motor, las luces se apagaron solas. Ni siquiera pude salir de la cabina. La manija de la puerta no respondía. Fue entonces cuando lo sentí. Un peso en el asiento del copiloto. No podía ver nada. Pero la tapicería se hundía, como si alguien hubiera estado sentado allí lentamente. Empecé a hablar, preguntando si alguien me acompañaba. Nadie respondió. Pero la radio se encendió sola y volvió a sonar el mismo bolero. El mismo. Ahora con un siseo más fuerte. Y al final de la canción, la misma voz de mujer, suave, diciendo: ya no perteneces al viejo camino. Fue entonces cuando lo comprendí. El área de descanso no era solo un lugar para descansar. Era un portal. Una opción. O tal vez, una trampa. Y quien come allí, nunca regresa al mundo como lo conocía. Simplemente sigue conduciendo, por un nuevo camino que nadie reconoce. Unos días después, o horas, no sé, perdí la noción del tiempo, llegué a otra carretera. El asfalto cambió de textura. Los sonidos volvieron poco a poco. Vi coches. Gente. Gasolineras. Pero nada reconocible. Las señales tenían nombres que nunca había oído. Ningún idioma que conociera. Solo símbolos. Como si hubiera entrado en una capa del mundo donde las cosas son parecidas, pero erróneas. Me miro al espejo y sigo siendo yo. Pero a veces, juro que veo una figura blanca pasando detrás de mí. Nunca volví a encontrar el área de descanso. Nunca pude retomar el camino que estaba tomando. Y hasta el día de hoy, cada vez que como algo en cualquier punto del camino, huelo la misma sopa. Y a veces, en la radio, vuelve la canción. A mesma voz dice: los que comen aquí. Y antes de terminar la frase, cuelgo. Fue en la autopista entre Puebla y Veracruz donde empecé a notarlas. Al principio, pensé que era el reflejo de los faros. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que era diferente: pequeñas cruces pintadas en el asfalto, justo al borde de los carriles. Algunas estaban torcidas, otras casi borradas, pero de noche, todas brillaban. No como pintura reflectante. Era un brillo diferente. Tenue pero constante, como una luciérnaga estática. En el primer tramo, conté unas 10. Me pareció extraño, pero seguí adelante. Parecía algo que alguien había hecho con mucho tiempo libre.
Pero luego empezaron a hacerse más grandes. En cada curva, más y más cruces. Algunas eran tan nuevas que la pintura aún goteaba. Otras estaban cubiertas de lodo de neumáticos, pero aún visibles. Era temprano por la mañana, entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando noté que la luminosidad aumentaba ligeramente al pasar. Como si las cruces sintieran mi presencia. Apagué las luces delanteras 2 segundos solo para comprobarlo, y seguían allí, brillando solas. Incluso parecían latir débilmente, como latidos. Me revolvió el estómago. Disminuí el ritmo. Empecé a contar, más por nerviosismo que por curiosidad. Al llegar al número 33, la radio crepitó. Ni siquiera estaba encendida. Y entonces, una risa. Infantil. Breve. Como si alguien se hubiera reído justo al lado del micrófono y hubiera desaparecido. Me quedé paralizado. La carretera estaba desierta. Ningún otro coche, ningún animal, nada. Solo esa risa en la radio y las cruces en el suelo. La última que vi, por cierto, era diferente. Más grande. Y pintada como si estuviera sucia, con huellas de manos por todas partes. Detuve la camioneta en el arcén y fui a mirar. Tomé la linterna. Me acerqué a la cruz más grande y estaba seguro, había huellas de niños por todas partes. Y una frase escrita con tiza, pero borrada por el viento, aquí también hay casa. En ese momento, oí un ruido detrás de mí, como algo corriendo por el bosque. Encendí la linterna y no vi nada. Pero la risa regresó. Más cerca. Ahora en estéreo, como si viniera de ambos lados del camino al mismo tiempo. Regresé a la camioneta con el corazón a punto de estallar. Subí a la camioneta y cerré las puertas con llave. Arranqué el motor, pero por un instante, todas las luces del tablero parpadearon a la vez. Nunca había visto algo así. La radio se encendió sola y se quedó estática unos segundos, hasta que una voz susurró, «Ya te vi». Desesperado, apagué todo. Las luces, la radio, incluso el aire acondicionado. Respiré hondo, me abroché el cinturón y volví a la carretera. Pero ahora, las cruces ya no estaban en el suelo. Estaban en medio de la carretera. Algunas flotaban a pocos centímetros, como humo suspendido en el aire. Di un volantazo, intentando no atropellarlos, aunque sabía que solo eran pintura. Pero algo me decía que no era solo eso. Con cada cruce que pasaba, una sensación de presión me invadía el pecho. Como si el aire se hiciera más denso. Me miré al retrovisor y juro que vi una silueta corriendo por el arcén, siguiéndome. Pequeña. Como un niño. Al parpadear, desapareció. Pero en el siguiente cruce había un peluche partido por la mitad. Y nadie lo había dejado. Ya no podía fingir que todo estaba en mi cabeza. El siguiente tramo tenía un muro de piedra a la izquierda. Mientras seguía conduciendo, algo empezó a golpear el lateral de la camioneta. 3 golpes rápidos. Luego 3 más. Como un código. Miré el tablero de la camioneta y el kilometraje parcial marcaba exactamente 33.0. El mismo número de cruces que había contado. Un nuevo escalofrío me recorrió la espalda. Intenté acelerar, salir de allí lo antes posible, pero la camioneta empezó a perder potencia. No había ninguna cuesta, nada que lo explicara. Era como si el motor luchara contra algo invisible. Me detuve de nuevo, esta vez con el motor aún en marcha. Salí y di una vuelta por la cabina. La carrocería estaba fría, pero había una huella de mano en el cristal de la puerta del copiloto. Pequeña, grasienta. Como si la hubieran hecho desde dentro. Corrí a abrir la puerta, no había nada. Solo mi manta arrugada y la radio apagada. Pero colgando del retrovisor había algo que nunca había visto, una cinta de colores con el nombre Tomás escrito a bolígrafo. No conozco a ningún Tomás. Y esa no era mi camioneta, ¿verdad?
Volví al coche y me quedé allí, atascado, sin saber si debía seguir. Pero era peor quedarse quieto. Encendí las luces largas y la carretera volvió a estar llena de cruces, esta vez a ambos lados. Algunas eran tenues, otras brillaban como el fuego. Las pasé todas sin mirar demasiado, pero cada vez que pasaba una, oía pequeños crujidos en la radio. Entonces el sonido cambió, una vieja grabación, como una cinta, de un niño diciendo aquí estoy, papá. Eso me destrozó. No tengo hijos. Me detuve por última vez, en medio de una recta desierta. Bajé para tomar aire y no vi ninguna cruz en el suelo. Ni una. Pero al mirar al cielo, vi pequeños puntos de luz formándose sobre la carretera. Cruces tras cruces, en el aire. Como si ahora marcaran algo sobre mí. Una especie de mapa. Y en el centro, una más intensa que las demás, con una luz fría y azulada. Sentí que era una advertencia. O una invitación. No esperé a descubrir cuál. Subí a la camioneta y aceleré como nunca. Al llegar a Orizaba, paré en la primera gasolinera. El dependiente me miró con extrañeza y me preguntó, ¿de dónde viene? Respondí, de Puebla. Abrió los ojos como platos. Pero esa carretera lleva 2 días cerrada por un deslave. Le enseñé el GPS, la ruta, todo. Pero él insistía en que no era posible. Que nadie había estado allí desde el accidente. Me quedé callado. Tomé un café, y cuando llegó la hora de volver a la camioneta, las cruces habían desaparecido del asfalto. Pero había una pintada en la defensa trasera. Hoy evito esa carretera. Pero otros camioneros dicen que las cruces siguen apareciendo. Siempre al amanecer. Y cada vez más. Dicen que cuando llegan a 34, alguien desaparece. Ayer un compañero contó 33. Hoy volví a escuchar la risa. En mi radio. Fue una mañana de principios de invierno, conduciendo por un tramo de la Ruta 40, cuando noté el empañamiento por primera vez. La temperatura era bajo cero, todo estaba oscuro y el viento era fuerte. Pero la cabina estaba cálida, sin señales de goteras ni humedad. Aún así, la ventana lateral empezó a empañarse solo por dentro. Me pareció extraño, la limpié con la manga y seguí adelante. 10 minutos después, el empañamiento regresó. Solo que esta vez, había una marca en el centro. Una línea curva, como si alguien hubiera pasado el dedo por dentro. Pero juro que no fui yo. En la siguiente parada, intenté ver si había algún defecto en la valla. Nada. El cristal estaba seco, las juntas de goma en su sitio. El problema es que este empañamiento siempre aparecía en el mismo cristal, el de la puerta del copiloto. Y solo al aminorar la marcha. Como si algo reaccionara a la desaceleración. Hubo un momento en que tuve que parar por el hielo en la carretera. Fue entonces cuando todo el cristal se empañó de nuevo, esta vez con varios arañazos. Pero no eran garabatos comunes. Eran formas. Dibujos. Y uno de ellos, muy claramente, mostraba la silueta de un camión, igual al mío. Me acerqué con la linterna del celular. El dibujo era detallado. Incluso podía ver las luces de la cabina. Pero lo peor era lo que había dentro, una figura humana con ojos grandes y manos en la ventana. Se me puso la piel de gallina. Rápidamente la limpié con la mano, pero la imagen no se desprendía fácilmente. Tuve que usar el paño del asiento para limpiarlo todo. El vidrio estaba limpio. Pero en ese mismo instante, un aliento frío se elevó desde el fondo de la cabina. Fue como si alguien hubiera abierto la puerta por un instante. Me giré, sobresaltado, no había nadie allí. Intenté razonar. Quizás era condensación, o quizás mi mente cansada estaba viendo cosas. Pero entonces, con el motor en marcha y todo funcionando, el cristal se volvió a empañar. En menos de un minuto. Y esta vez,
Los dibujos aparecieron lentamente, como si una mano invisible los recorriera con calma. Primero, una carretera. Luego, un círculo. Y luego, de nuevo, la silueta de alguien dentro de la cabina. Pero esta vez, el dibujo mostraba dos figuras. Una en el asiento del conductor. La otra en el del copiloto. En ese momento, me giré hacia un lado, el asiento del copiloto estaba vacío, como siempre. Pero no podía quitarme ese detalle de la cabeza, la figura dibujada del conductor, tenía la cabeza agachada, como si durmiera. Y la cabeza del copiloto, vuelta hacia él. Eso me dejó paralizado. Porque la noche anterior, me había quedado dormido unos minutos en una gasolinera. ¿Habría estado alguien allí? ¿O me habría visto? Saqué el móvil para sacar una foto de la ventanilla, pero la cámara se congeló. Pantalla negra. Y cuando volví, la ventanilla estaba limpia. De repente. Como si supiera que iba a ser grabada. Continué mi viaje, con la mirada constantemente yendo del retrovisor a la ventanilla lateral. El camino parecía no tener fin. Empezó a nevar ligeramente, y el sonido de los neumáticos sobre el hielo le imprimió un ritmo extraño. En un momento dado, la ventanilla se empañó más rápido que antes. Esta vez, ni siquiera apagar la calefacción ayudó. Y entonces apareció un nuevo patrón, una puerta abierta. Claramente era la mía. ¿El detalle? Había algo colgando de la cabina. Un brazo delgado, colgando. Como si alguien hubiera sido arrastrado fuera. Mi corazón ya estaba acelerado. Encendí las luces largas, miré a mi alrededor, nada. Pero al volver al volante, me vi reflejado en la ventanilla. Solo con un retraso de unos 2 segundos. Como si el reflejo no fuera mío. Como si alguien imitara mis movimientos. Hice un simple gesto, levanté la mano, y el reflejo no me siguió. Se quedó quieto. Mirándome fijamente. Eso me dejó sin aliento. Me eché hacia atrás en el asiento, como si eso pudiera protegerme de algo que claramente no era físico. Fue entonces cuando oí un sonido dentro de la cabina. Proveniente del cristal. Un crujido suave, como el de una uña rascando. Lentamente, arrastrándose de arriba a abajo. Me acerqué lentamente y vi que emergía otra imagen. Pero esta no parecía hecha con un dedo. Tenía textura. Alivio. Alguien había arañado el cristal con algo afilado. El nuevo dibujo mostraba la cabina desde arriba, vista desde fuera, por alguien que observaba, y en la parte trasera de la cabina, decía en letras torcidas, despierta. No estaba dormido. Pero eso me hizo dudar. Después de eso, aceleré. Ya no miraba la ventana ni el retrovisor. Solo quería salir de ese tramo. La radio se encendía y apagaba sola, pero sin sonido. El tablero parpadeaba. El olor en la cabina se volvió extraño, como a hierro quemado. Cuando miré el tablero digital, donde normalmente aparecía el kilometraje, decía no está solo. No tenía sentido. Era como si la camioneta estuviera controlada por algo más. Una inteligencia o presencia que solo quería recordarme que ya no tenía el control. Cuando por fin vi el letrero de un pueblo, me sentí aliviado. Paré en una pequeña tienda, tomé un café y me quedé fuera de la camioneta un rato. Al volver, antes de subir, pegué la cara al cristal de la puerta del copiloto para comprobarlo. No estaba empañado. Sin marcas. Pero, había un dibujo congelado en el exterior. Alguien lo había dibujado allí hacía un momento. Era una cara sencilla e infantil con ojos enormes y una sonrisa torcida. Lo rasqué con la llave, y la línea no salía. Era como si hubiera quedado grabada en el cristal. Seguí viajando sin parar. Solo quería cruzar la Patagonia y dejarla atrás. Pero las ventanas se empañaban de vez en cuando. Siempre del mismo lado. Y los dibujos volvían. Ahora más discretos. Pequeños.
como advertencias. Como si algo intentara comunicarse, poco a poco. He pensado en cambiar de camión. He pensado en dejarlo todo. Pero sé que no serviría de nada. La sensación no está en el vehículo. Está en mí. Es como si algo hubiera entrado en esa cabina conmigo, y aún no hubiera salido. Justo hoy, al amanecer, miré y vi una nueva línea. Solo un garabato suelto. Pero parecía una mano. Y junto a ella, en letras pequeñas y temblorosas, decía: ahora sí estás despierto. El cristal permanece empañado. Pero ya no tengo valor para limpiar más.